¿Sabías que el dolor en el codo que no te deja ni abrir un frasco o usar el mouse podría solucionarse definitivamente? Hoy vamos a romper mitos y te voy a mostrar no solo cómo aliviar ese dolor, sino cómo erradicar el codo de tenista de raíz con técnicas probadas. Lo mejor, al final del video te daré un tips que solo los fisioterapeutas profesionales conocen y que te ayudará a prevenir que el dolor regrese. No te lo pierdas. ¿Qué es el codo de tenista y por qué ocurre? El codo de tenista, conocido médicamente como epicondilitis lateral, es una condición que puede afectar a cualquier persona sin importar su nivel de actividad física. Aunque el término sugiere una relación exclusiva con deportistas, especialmente tenistas, la realidad es que este problema es muy común entre personas que realizan movimientos repetitivos en su día a día, como trabajar frente a un teclado, usar herramientas manuales o incluso cargar objetos pesados. Pero, ¿qué está ocurriendo en tu cuerpo? El codo de tenista se produce por microdesgarros en los tendones extensores del antebrazo, específicamente donde se une el epicóndilo lateral, una prominencia ósea en la parte externa del codo. Estos microdesgarros ocurren debido a una combinación de sobrecarga y movimientos repetitivos que generan estrés en la estructura del tendón. Por ejemplo, actividades aparentemente inofensivas como escribir en el teclado durante horas sin pausas, pintar una pared o realizar ejercicios con una técnica inadecuada pueden ser el origen de esta afección. El tendón no tiene tiempo suficiente para repararse, lo que lleva a inflamación, sensibilidad y dolor. Es fundamental entender esta conexión entre tus actividades diarias y el origen del dolor. Identificar estas causas no solo nos ayuda a tratar el problema de manera más efectiva, sino también a prevenir recaídas futuras, y ese es nuestro objetivo. El codo de tenista puede manifestarse de muchas maneras, pero los síntomas más comunes son bastante claros. Si sientes dolor al realizar actividades tan simples como levantar un objeto, girar una llave o incluso al estrechar la mano de alguien, es probable que estés enfrentando esta condición. Este dolor suele concentrarse en la parte externa del codo, donde el tendón extensor se une al hueso. Para confirmarlo, existe una prueba que puedes realizar ahora mismo en casa. Presiona suavemente sobre el epicóndilo lateral justo en la parte externa del codo y luego intenta extender tu muñeca contra resistencia. Si sientes un dolor característico en esa área, es una señal importante de que podrías tener codo de tenista. Es importante destacar que este autodiagnóstico inicial no reemplaza una evaluación profesional. Sin embargo, puede darte una idea clara de si necesitas buscar tratamiento más especializado. Recuerda, identificar los síntomas correctamente es el primer paso para curarte. El primer paso para abordar el codo de tenista es reducir el dolor y la inflamación. La inflamación es la respuesta natural del cuerpo al daño, pero puede ralentizar el proceso de recuperación si no se maneja adecuadamente. Usa una bolsa de gel frío o una toalla con hielo durante 15 minutos, 2 a 3 veces al día. Esto no solo aliviará el dolor, sino que también preparará la zona para los tratamientos posteriores. El segundo paso es liberar la tensión acumulada en los músculos del antebrazo. La liberación miofacial es una técnica efectiva que reduce el estrés en los tejidos conectivos. Usa una pelota de masaje o incluso tus manos para aplicar presión en las áreas más sensibles o rígidas durante unos 5 minutos al día. Este proceso mejora la circulación y flexibilidad de los músculos afectados. El fortalecimiento es esencial para garantizar que el dolor no regrese. Aquí tienes 3 ejercicios clave. Flexión excéntrica del antebrazo. Sostén una pesa ligera y baja la muñeca lentamente mientras controlas el movimiento. Este tipo de contracción excéntrica ayuda a reparar y fortalecer el tendón lesionado. Realiza 10 a 12 repeticiones de 2 a 3 series. Usa una pelota de goma y apriétala durante 5 segundos. Este ejercicio mejora la fuerza del agarre, algo fundamental para evitar recaídas. Hazlo 10 veces, 3 veces al día. Las extensiones de muñeca con resistencia fortalecen los músculos extensores clave. Este ejercicio no solo acelera la recuperación, sino que también previene futuras lesiones.
El último paso es devolver elasticidad a los músculos extensores. Extiende tu brazo frente a ti con la palma hacia abajo y usa la otra mano para flexionar la muñeca hacia abajo hasta sentir un estiramiento suave. Mantén esta posición durante 30 segundos y repite 3 veces al día. Esto ayudará a evitar rigidez y mejorará la movilidad. La clave para evitar recaídas y prevenir el codo de tenista está en pequeños cambios que marcan una gran diferencia en tu día a día. Aquí tienes 3 consejos esenciales que puedes empezar a aplicar desde hoy mismo. Una postura adecuada es fundamental para distribuir correctamente las cargas musculares y evitar tensiones innecesarias en el antebrazo y el codo. Asegúrate de que tu escritorio, silla y teclado estén a la altura adecuada para minimizar movimientos repetitivos o forzados. El sobreuso de los músculos del antebrazo es una de las principales causas del codo de tenista. Si tu trabajo o rutina diaria incluye movimientos repetitivos como escribir o usar herramientas manuales, establece descansos cada 30 minutos. Incluso unos minutos para estirarte o relajar las manos pueden marcar la diferencia. En deportes como el tenis, el pádel o incluso el golf, una técnica incorrecta o el uso de equipos inadecuados puede poner una carga excesiva en los tendones del codo. Consulta con un entrenador para optimizar tu técnica y elige raquetas, grips o accesorios que se adapten correctamente a tus necesidades. Ahí lo tienes, un plan probado para eliminar el codo de tenista y prevenir que vuelva. Pero recuerda, el secreto está en ser constante con los ejercicios y en cuidar tu cuerpo de manera integral. ¿Te quedaron dudas o buscas más soluciones prácticas? Déjalas en los comentarios y estaré encantado de ayudarte. También quiero invitarte a unirte a nuestro canal, donde encontrarás más contenido pensado para tu bienestar. Si quieres ir más allá, revisa nuestros videos sobre masajes relajantes y masajes deportivos. Estas técnicas no solo complementan los ejercicios que te enseñé hoy, sino que también son ideales para reducir tensiones y mejorar tu rendimiento físico. Suscríbete, únete a nuestra comunidad y comparte este video con alguien que necesite liberarse de este dolor. Nos vemos en el próximo video con más herramientas para cuidarte y sentirte mejor. Hasta pronto.